La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, llegó la hora, llegó el día, chicas. Así que bueno, vamos a hablar del Hijo de Dios y de Mateo 2, ¿no es cierto? A mí me toca Mateo 2:15, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Qué importante, ¿no? Cómo nos toca a nosotras el corazón cuando dice de Egipto llamé a mi hijo. Porque a nosotras también de allí nos llamó. Egipto representa el mundo. Y, y yo pensaba esto, a mí me llamó el Señor de Egipto. Y pienso que me sacó por su gracia, porque uno no lo merecía. Yo ahora pienso cuántas cosas solucionó el Señor en mi vida, circunstancias, que a lo mejor uno dice, pero no era así, yo no fui, o fue de tal modo, y Dios pone en su lugar las cosas y nos aclara el motivo de por lo cual pasamos muchas pruebas, dificultades y circunstancias. Y así el pueblo de Israel. Nos acordamos de Moisés cuando él salió de Egipto, cuando él lo llamó el Señor. Él estaba criado según la cultura de los egipcios. ¿Se acuerdan que Faraón trató de matar a los niños allí, como acá Herodes? Y eso fue para mí un despertador, porque realmente lo sacó de la esclavitud de Egipto, del mundo, y sacó un pueblo numeroso, el cual fue al desierto, y ahí adoraban a Dios. Entonces, a nosotros nos pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Tuvimos que reconocerlo a Dios. Faraón no quiso y murió. Y ese es el destino de todas las personas que rechazan al Hijo de Dios. Y acá en Mateo es muy importante, ¿no? Uno dice, ¿cuántas veces lo leí? Y lo paso de largo y me voy a otro tema. Pero miren, yo estuve leyendo y me conmovió mucho el mensaje, porque habla de la venida del Hijo de Dios y que este Herodes quería matarlo, hermanas. Era verdad, no era una pavadita. Y mató un montón de niños inocentes. Tremendo, cruel. Fue devastador. Las mujeres, ¿cómo habrían llorado? Yo vi un documental o una película, algo así rapidito, que las mujeres se tiraban sobre los niños y los soldados, los que estaban con Herodes, iban y los mataban. No tenían misericordia. Era terrible, ¿no? Pero bueno, acá en Mateo se cumplen las profecías del Señor. No todas, pero dice que hay como 20 profecías que se cumplen, ¿sí? Y entonces nosotros estamos viendo eso, las profecías también, o sea, los nombres del Señor Jesús, pero son las profecías cumplidas por el Señor,
en cuanto se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque allí en el Antiguo Testamento se comunicaban los hombres, los profetas, comunicaban los dichos del Señor, los dichos de Dios que iba a mandar a un Mesías. Entonces se conecta y acá vemos en Mateo que se cumplen las profecías y que tenemos un Dios inmutable, que no se muere, no se mueve, que Él no cambia, que Él no miente. Y yo digo, a veces uno busca resultados o nosotros queremos solucionar algo y lo solucionamos de manera nuestra, como si lo hubieses solucionado, pero en forma de lo que piensa el mundo y no desde allá donde quiere Dios, que nosotros tenemos que ir ahí, al Señor, tenemos que ir a los pies de Él y dejarle el problema, las circunstancias, y que Dios nos diga, ¿cómo lo solucionás? ¿Cómo haces? ¿Qué decís? ¿Qué haces? Ese es el tema, ¿no es cierto? Y acá vemos en este pasaje, ustedes no sé si quieren que le lean los versículos de donde yo voy a tomar, habla de la visita de los magos directamente, porque ya los otros pasajes, o sea, la venida del Señor Jesucristo, el nacimiento del Señor Jesucristo, lo han dado muchas hermanas. Entonces, nosotros nos podemos apoyar en la Escritura, pero cuando vienen los magos y buscan al Señor Jesús por la estrella, eh, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, esto es Mateo 2, 1, discúlpenme, pero tengo que acomodarme los lentes porque no veo bien todavía, estos son nuevos y no veo bien. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes dice que se turbó, dice, y toda Jerusalén con él, o sea que no fue solo el rey, sino la gente, ¿no? Se turbó, se inquietó, se angustió. ¿Qué pasa? Dijeron, ¿no? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea que ellos conocían la escritura y sabían de la profecía, que iba a venir el Mesías. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí tenemos otra profecía. Dice, entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, Herodes, dice, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Era un hipócrita, porque él lo quería matar al niño, tremendo. Dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, los reyes. Dice, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, ¿me escuchan, hermanas? ¿Me Sí, escuchan? escucha. Bueno. Y al ver las estrellas, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a la tierra, dice, por otro camino. Bueno, yo les quería leer una partecita, ¿no? Pero yo ya les dije lo de la profecía, que era algo así como que dice la profecía
discursiva bíblica corresponde a la aparición de Dios o de un emisario suyo, que sería un ángel. Dice, quien por medio de un discurso integrado a una visión o a un sueño revela al profeta eventos relacionados con su vida personal o más frecuentemente con el devenir de Israel como nación y como pueblo elegido por Dios. Bueno, ahí tenemos que es una profecía y después dice cuántas profecías tiene la Biblia. La Biblia contiene más de 300 profecías solamente acerca de Jesús, todas escritas 1000 años antes de que él naciera. La Biblia profetizó, dice así, cuando él iba a nacer, dónde y cómo iba a nacer. Ahí tenemos una profecía. Después yo le quería hablar un poquito de Mateo, que dicen que él escribió el libro, el Evangelio, ¿no? Muchos dicen que no se sabe quién lo escribió, pero muchos también dicen que fue Mateo. Bueno, entonces yo agarré y busqué las características de Mateo. Dice, Mateo quiere decir don de Jehová. Es apóstol y evangelista, fue. Hijo de Alfeo. Era Galileo en cuanto al lugar de su nacimiento, judío en cuanto a su religión y de profesión publicano. Nosotros sabemos que él era recaudador de impuestos en Roma y el que gobernaba era Herodes, entonces él cobraba y le daba la mitad a Herodes y la mitad se la quedaba a él. Entonces los publicanos eran rechazados, eran odiados, despreciados, porque ellos le robaban a la nación. Entonces él no era querido. Pero mire, dice así, los otros evangelistas lo llamaban Leví, que era su nombre hebreo. Esto está en Marcos 2, 14 y en Lucas 5, 27. Pero él mismo se denomina a sí mismo Mateo, que era probablemente su nombre como publicano o empleado para la recaudación de impuestos. Dice, él no oculta cuál fue su primera profesión. Así, de un modo indirecto, él ensalza la gracia, o sea, la engrandece, que le elevó al apostolado. Su residencia ordinaria era en Capernaum y su oficina probablemente en el Camino Real, cerca del mar de Tiberias. Hallándose allí en medio de sus ocupaciones, fue llamado por Jesús que le siguiera. Esto está en Mateo 9:9 y en Marcos 2:14. Dice, sentado al banco de los tributos públicos, dice, vemos la propia humildad de Mateo que aparece aquí. Él no oculta el pasado suyo. Dice, no elaboró alguna excusa para justificarlo. A ver si se ve aquí. Dice, tomando en cuenta que en Marcos 2:14 y en Lucas se menciona su antiguo nombre. Dice que en Marcos 2:14, al pasar, vio a Leví, el Señor, dice, ¿no? Hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y levantándose, él le siguió. En Lucas 5:27, después de estas cosas, después de que él siguió al Señor Jesús, dice, vio a un publicano llamado el Señor, vio a Leví y lo llamó. Y lo vio sentado al banco de los tributos
públicos y le dijo, sígueme, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Esto indica una acción irreversible. Y le hizo un gran banquete. O sea que después que él se convierte, lo invita a comer a su casa al Señor. Dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, él invitó a la gente que estaba con él, que era su entorno, porque los otros publicanos hacían lo mismo que Mateo. Ellos se quedaban también con la plata de la gente y le daban a Herodes lo que le correspondía a él. Pero él hacía ese trabajo. Y entonces los fariseos, y dice que los publicanos, eh, lo criticaban, ¿no? Al Señor Jesús, como diciéndole, ¿cómo? ¿Te sentás en la mesa con los pecadores, con los publicanos? ¿Cómo vas a hacer eso? Y entonces el Señor les dijo que Él no vino a buscar a los sanos, y sino a los enfermos, a los pecadores, a los que tenían una vida así, como Mateo, ¿no? Y qué importante es, ¿no? Lo que hizo el Señor en su vida. Y a mí me encanta porque Mateo relata todo esto y cuenta, ¿no? La historia del Señor, cómo nació y cómo los magos le llevaron los presentes y lo que hizo Herodes, ¿no? Entonces, son datos que a nosotros nos vienen bien. Así que, bueno, ahí tenemos la vida de Mateo, ¿no? Y la transformación, porque nosotras cuando recibimos al Señor somos transformadas. Y nuestra mente cambia, nuestro ser, toda nuestra vida. Y entonces, a Mateo le pasó eso, hermanas. Él contó, y él no ocultó que era un publicano. Confió tanto en su Señor que lo había limpiado de todos sus pecados y quería que sus amigos, sus compañeros de trabajo, también supieran lo mismo que él y puedan ser salvos. Qué lindo, ¿no? Eso lo hace el Hijo de Dios, el Señor, el único que puede perdonar pecados. ¿En dónde vamos a encontrar una salvación tan grande? ¿En dónde vamos? Yo le decía a los chicos en la escuelita, yo tenía preadolescentes, y yo le decía, ¿y dónde vamos a comprar la salvación? ¿A dónde vamos a ir? Y entonces yo le decía, a Jesús, ¿a dónde vamos a ir? Al Señor. Y entonces a ellos les gustaba y lo podían entender, ¿no es cierto? Yo siempre trato de hacer lo más fácil posible la escritura. ¿Por qué? Porque yo misma no la comprendo. Entonces trato de buscar, de enterarme de cosas, de cosas sencillas que nosotras podamos entender, ¿no es cierto? Porque a veces nos vamos tanto a las cosas difíciles que después las decimos y no sabemos qué estamos diciendo. Entonces no conviene. Así que bueno, María, la Madre de Jesús, anoté algunos datos nada más. Dice, los únicos datos auténticos nos provienen de las Sagradas Escrituras. Dice, 6 meses después de la concepción de Juan el Bautista, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen llamada María. Ella vivía en Nazaret, una población de Galilea, y estaba prometida con un carpintero. O sea que ellos eran una familia humilde. Yo me puse a pensar, porque cuando yo decía, "Ay, María quedó embarazada", y ella no había tenido relaciones, ¿no? Y entonces ella era una jovencita, tendría 15, 16 años. El Señor le elige para que lo tenga a él, al Hijo de Dios. Yo me puse en su lugar y yo decía, ¿cómo habrá hecho María? Ay, yo me muero porque yo digo, tener al Hijo de Dios en brazos. Hermana, nosotros cuando tenemos un hijo, es algo precioso. Lo cuidás como el oro. No dejamos que cualquiera lo agarre o que le dé de comer o que le haga alguna cosa que a mí no me gusta o que a mí me parece que está mal. Yo me desviviría si tuviera el Hijo de Dios, no sé qué haría. Yo no sé. Pero esta mujer tuvo las agallas de tener a ese hijo, que era el Hijo de Dios. No me lo canso de decir.
Y José, que dice que él quiso dejarla en secreto, pero tampoco quería que la gente hable mal de ella, porque la podían apedrear y la podrían matar, porque pensarían que se habría tenido relaciones con él. Pero lo más importante que yo veo en esto, en María y José, fue que fueron utilizados por Dios. Él dijo, María es la que va a tener mi hijo, porque ella está en condiciones, porque ella está preparada, porque ella es una mujer santa, porque ella es una mujer que obedece, porque ella es una mujer justa. Hermanas, a cualquiera no se lo iba a dar al Hijo de Dios. Y él era humilde, era un hombre que obedecía. Porque cuando él estaba en Egipto, cuando va el ángel y le dice, vete a Egipto porque Herodes va a matar al niño. Entonces le adelantó lo que iba a pasar. Él tomó a la mujer y al niño y se fue. Él no titubeó. Él no dijo, ¿será un ángel? ¿Quién me hablará? No, más tarde, ahora tengo sueño. No, no, él agarró al niño, agarró a la madre y se fue a Egipto. Entonces, esto que hizo José fue espectacular, fue una obediencia total y fue algo que Jesús y María, José y María, lo podían llevar a cabo. Ese plan que tenía Dios de que ellos cuidaran al niño. Y vemos a María, eh, ella dice que guardaba todas las cosas en su corazón, todas las cosas que decía el niño cuando estaba en el templo. Entonces, dice una partecita que yo busqué en un diccionario, dice que ella iba al templo también, iba José, y el niño les hablaba a los sacerdotes, a los escribas, a todos les hablaba con mucha autoridad. Entonces, ahí se reflejaba el cuidado de María en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ella le enseñaba las escrituras. Ella le daba ejemplo, el padre también. O sea que ellos hicieron las cosas bien, ¿no? Qué bueno. Eh, Capaz que tendrían algún defecto que puede ser que le confesarían al Señor pequeño, pero ellos estaban en condiciones, ellos estaban preparados. Y así a nosotras cuando Dios nos da, por ejemplo, a mí el Señor me dio este mensaje. Miren, yo sé exactamente que Dios me habla cuando yo sí le estoy hablando a ustedes. Les digo así, yo no puedo escribirlo a esto, porque yo les estoy hablando guiada por el Espíritu Santo. Me pasa así, no puedo ir a la escritura y leer porque yo ya la sé de memoria, entonces me queda grabado. Entonces es como que es lo que Dios quiere que yo diga, ¿no? Destacarla a ella y a él, porque ellos se lo merecen, porque ellos son dignos. Y así nosotras. Cuando nosotros damos un mensaje, cuando nosotros vamos a hacer una tarea para el Señor, tenemos que estar en condiciones y a veces no lo estamos. Y después nos quejamos porque, ay, no sé si me fue bien, me fue mal. No, no. Nosotros tenemos que orar, pensar, Señor, decime qué hice malo. Señor, ayúdame a confesar. Que yo esté en una actitud así de decirle al Señor todo lo que pasa por dentro mío, bueno o malo, y depender de Él en todo, estar sujeta al Señor porque si no el Señor no me va a usar, no me va a usar y no va a ser para su gloria. Y dice, miren, estuve leyendo un versículo que ahí dice que cuando nosotros vayamos, en Apocalipsis está, que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, nuestras obras van a ir con nosotros, ¿sí? Bueno, dice que no van adelante ni van atrás, va al costado. La obra nuestra va al costado nuestro. Ahora, cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, Dios sabe qué va a hacer, nos va a pedir cuenta de cómo hicimos esa obra. ¿Tenía amor yo por esa obra que me mandó a hacer Él? ¿Estaba contenta yo? Eh, ¿Puse todo de mí porque era para la gloria de Dios? Y eso es muy importante. Yo dije, ay, Señor, ¿cómo hiciste esto? Ay, me pesa.
porque digo, ¿cuántas cosas habré hecho sin darme cuenta si yo estaba haciéndolo con amor? Porque dice que todas las cosas se han hecho con amor, ¿eh? Todas, no una. Y a veces nosotros nos enojamos con alguien y decimos, ay, esta, mirá lo que hizo, ay, y no, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros estemos viendo capaz cosas que pasan malas o que algún hermano o alguna hermana hace malas y perdonarlo y decir, Señor, ayúdalo, no hundilo o no me enoje, porque si no, yo no estoy haciendo la obra de Dios. Es tremendo. Les digo que el Señor me ha hablado muchísimo y es importantísimo este pasaje. Y nosotros, ¿cuántas veces los hemos pasado? Yo, ¿no? Lo digo yo, hermanas, lo he pasado de largo y no vi así en profundidad las cosas que pasaban. Eh, bueno, vemos esto de María, de la Madre del Señor y de José. Yo creo que está entendido porque ustedes lo conocen los pasajes. Eh, Ustedes me dicen cuando termino, ¿eh? Porque ya son 10 menos 5. Sí, a las 10 te quedan para Bueno, entrar. yo lo que había notado muchas cosas de los magos, de esos reyes magos que dicen que vinieron del Oriente. Entonces ellos en ese lugar eran muy estimados y ellos los reconocían a ellos, que eran importantes, porque dice que eran astrólogos y que también ellos se ocupaban de las artes pero maléficas. Eh, pero dice que ellos sabían de esa estrella que iba a venir por el cielo y que los iba a guiar a donde iba a estar el Salvador. Dice que ellos estaban muy interesados por eso. Ellos lo habían leído. Ellos no eran creyentes, eran gentiles. Yo se los resumo porque lo tengo todo anotado, ¿eh? Si leo todo es un montonazo. Y entonces ellos se compara el interés que tenían ellos por conocer al Salvador y que a los suyos vino, dice Dios, vino el Señor Jesús. Y no lo reconocieron y no lo aceptaron, pero ellos tenían más interés de los que vivían allí en Belén o donde estarían en ese momento. Dice que cuando nace el Señor Jesús, pasaron 2 años y después vinieron los reyes. No vinieron en el momento. Ustedes lean que dice que ellos vinieron y el Señor, María y José estaban en la casa. ¿Sí? Entonces, él ya tenía 2 años. ¿Y cómo? ¿Por qué no lo fueron a ver o a visitar? Dice que Ana y Simeón, ellos predicaban de Cristo, hablaban de él, era la predicción que hacían. Ella, Ana, era profetisa, estaba siempre en el templo, tenía 87, creo que 87 años, y ella estaba en el templo y oraba. Y dice que le decía a la gente y le predicaba a la gente que había venido el Mesías. Y también Simeón, él fue, creo que fue el que este, circuncidó al niño, ¿no? Creo que fue así. Bueno, ellos dos le hablaban a la gente que vivía ahí y les decían que el niño había nacido, pero todos dice que decían sí, 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 pero no se acercaron ninguno. Ninguno. Es tremendo. Yo digo, ¿cómo puede ser que no fueron a ver al Mesías? Y los reyes y los magos vinieron del oriente, vinieron desde muy lejos a ver al niño. Sin embargo, esta gente que vivía en el lugar no lo reconocían. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron, hermana. Es tremendo. ¿Cómo puede ser? Y el Señor, bueno, esconde al niño, ¿no? En Egipto. Le manda al ángel a José y le dice, bueno, llévate a Egipto a la mujer, a la madre y al niño. ¿Y a dónde lo lleva? Al mundo. Porque Egipto es figura del mundo.
Entonces lo lleva allá, ¿no? Y permanece ahí hasta que el ángel vuelve y le dice que vuelva a su lugar, ¿no? Pero qué hermoso fue todo ese momento. Y los judíos lo despreciaron, no lo aprovecharon, no disfrutaron de ese momento. Es tremendo. Eh, Podemos leer cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo. Eh, Dice Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque dice que ellos no volvieron por el mismo lugar, porque se acuerdan que Herodes le dijo, ustedes vengan y díganme dónde está el niño, así yo voy a adorarlo. Mentiras, no lo quería adorar, lo quería matar. Entonces los reyes se vuelven por otro camino, ¿sí? Dice, y Herodes se enojó mucho, dice, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho. Acá tenemos otra profecía. Por el profeta Jeremías cuando dijo, vos fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. O sea que ella consuelo, ¿qué consuelo iba a tener si ya sus hijos habían muerto? Pero había habido, estaban en el exilio y ellos, el pueblo de Israel, había pecado y iban a ser castigados por Babilonia. Esto está en Jeremías 31:15. Pero después de muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó el niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, porque su padre había muerto, dice, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por la revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareo. Bueno, miren, yo les digo algo, este es el relato, pero a mí me venía a la cabeza de que Satanás dice que es homicida del principio. Y el Señor le dice a los fariseos y a los publicanos, vos sois de vuestro padre el diablo. Eso le dijo el Señor. Y ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham, pero no reconocían al Hijo de Dios. Entonces el Señor le llega a decir eso. Entonces yo decía, qué tremendo, porque el enemigo es incansable, él siempre está haciendo cosas malas, 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 como matar a estos niños, como querer matar a Moisés, que fue sacado del pueblo de Egipto y que el pueblo fue al desierto y era para ir a la tierra prometida. Pero Satanás seguía y usaba a Faraón de los egipcios, y le aumentaban la carga a los hijos de Israel, ¿sí? Y ellos estaban devastados, pero sin embargo, cuando llegó la muerte de los primogénitos, el Faraón tuvo que decir, váyanse, pero que después ¿qué hizo? Los persiguió, y siempre el Señor persiguió al Señor Jesús para matarlo, porque él quería destruirlo él. Y acá utilizó a Herodes. Y esto es diabólico. Es un plan del enemigo, sabiendo que el Hijo de Dios tiene que hacer lo que haga el enemigo, usando aún a su propio pueblo, a los judíos. Fue tremendo, hermanas. Yo me pongo a pensar eso. Es homicida desde el principio. Cuando fue al jardín del Edén, ahí atacó a Adán y Eva y les dijo, ¿no van a comer de esto? Pero, ¿dice que moriré? No, no moriréis. Coman. Qué rico que es esa fruta.
gusta, es una delicia. ¿Ustedes se la van a perder? No, coman. ¿Y qué hicieron? Comieron. ¿Y qué perdieron? La eternidad, porque ellos eran eternos y ellos eran inocentes. Entonces, Dios siempre gana la batalla. Así que, hermanas, no bajemos los brazos, porque Dios está con nosotros. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No hay nadie como Él, hermanas. Yo me lo repito. Cuando yo quiero elegir algo, digo, no, porque Dios es mi Salvador, porque Él es el único que me va a solucionar todo mi problema. Y me solucionó, la vida eterna me dio. Yo no me voy a condenación, me voy a la vida eterna, y eso lo tengo que pagar con mi vida, sirviendo al Señor y sirviéndolo con amor, aunque tenga que viajar, aunque tenga que ir al Congo. Yo voy a servir al Señor, no me importa lo que digan, lo que hablen de mí, no me interesa. Yo soy una hija de Dios y lo obedezco. Y cuando no le obedezco, le pido perdón y me arrepiento, porque eso es lo que quiere Dios. Eso era lo que quería de los judíos. Les decía, y bueno, ustedes creen en Abraham, no creen en mí, pero no tenemos fruto ellos. Y entonces dice, Señor, por tu fruto te voy a conocer. Y ahí está el asunto. Pero nosotros tenemos que aferrarnos al Señor y obedecerle. Dice, porque la verdad os hará libres. Libres. ¿Pero por qué? ¿Para pecar? No. Nosotros tenemos que seguir obedeciendo y vamos a tener la libertad de tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente Dios puede dar. No hay otro, hermanas, no hay otro. No cambiemos a Dios por nadie. No hagamos eso, porque va a ser la ruina. Y acá el enemigo lo único que quería hacer era matar al Señor. Y por medio de personas perversas, malvadas, que no creían en Dios. Y ese era uno, Herodes. Así que bueno, espero que esto, hermana, nos quede en el corazón, que el Señor nos utilice y que si hay algo que nos está perturbando, nosotros vayamos al Señor y le pidamos perdón y le digamos, Señor, quiero servirte, y que estemos en condiciones como estuvo María, como estuvo José. José dice que él no tuvo ninguna relación con ella hasta que tuvo el niño. Qué respeto, qué amor. Hoy en día, las chicas a veces se quieren casar, o los chicos, y uno piensa, Dios quiera que ore y que le obedezca a Dios, si es o no es, porque después la consecuencia es terrible. Bueno, que el Señor las bendiga.